ciego solo de los ojos. Tomé el título de una pequeña historia y se las voy a leer. Dice, un hombre ciego cuenta lo siguiente. Hace unos 20 años, cuando todavía no me acostumbraba a ser ciego, mi hija menor, que a la sazón tenía 11 años, me proporcionó el mejor aliciente para mi vida. Papá, me pidió cierto sábado por la mañana, ¿me haces un telescopio? Era una petición difícil. Le expliqué que no tenía lentes, pero agregué arriesgándome. Si vas al pueblo a comprarme un par de espejos pequeños, te haré un periscopio. Fue a conseguirlos y volvió antes que lograra arrepentirme. Me llevó también cartón y cinta adhesiva y en menos de media hora estaba el periscopio listo. Más tarde, Susan demostraba en la habitación contigua su nuevo juguete al muchacho del vecino. Me lo hizo papá, le dijo sin presunción. ¿Te lo hizo tu papá?, preguntó el chico pues con incredulidad. Ansiosamente esperé la respuesta de Susan. Sí, él me lo hizo, repitió, y luego añadió 7 palabras que para mí pusieron al mundo en su lugar. Es ciego, pero no de las manos. Me impactaba la historia porque creo que lo que nosotros llamamos limitaciones realmente solo están en nuestra cabeza o en nuestras emociones o en nuestro mal carácter. Porque ser ciego no nos impide hacer cosas con las manos, no nos impide hacer las cosas de otra manera. La gran lección en esta historia es que las limitaciones pertenecen más al ámbito del carácter que a las circunstancias. Porque a veces creemos que no podemos porque es que mire cómo está el país, mire cómo está la economía, mire cómo está la familia, mire cómo está la sociedad. Y nos limitamos por las circunstancias y creemos que son las circunstancias las que nos dan las oportunidades. Y realmente somos nosotros los que decidimos que las circunstancias cambien con nuestras decisiones de superar nuestras debilidades, de buscar opciones, de buscar salidas. Creo que no nos limita la falta de oportunidades, sino la falta de visión y de ganas. Bartimeo es un ejemplo al respecto. Hoy vamos a ver la historia de Bartimeo. Vamos a estar buscando Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Allí vamos a ver algunas lecciones acerca de esto de superarse uno. Si ya tenemos Marcos, dice lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Una historia fascinante. Quiero contextualizarla. Se acerca la fiesta de la Pascua y Jesús va hacia Jerusalén y debe pasar por los caminos que llevan hacia allí. Tiene que pasar por Jericó. Se acostumbra a poner las personas desvalidas a las orillas de los caminos para que los transeúntes les proporcionen la ayuda económica. Es una época en que obviamente la generosidad salta a la vista y se representa una buena oportunidad para los mendigos de recibir una buena cantidad de limosna. Por causa de la ley de Dios, las personas desvalidas no pueden participar de esa fiesta de la Pascua, así que lo único que pueden hacer es ponerse al margen en el camino y esperar a que la gente pase de largo y les ayude. La gente que va en ese camino va a ir a celebrar ¿qué? Entonces recordamos que la Pascua es la celebración de la libertad del pueblo de Dios. Van a ir a celebrar su libertad, mientras que aquellos que están en los caminos no pueden disfrutar de celebrar esa libertad. Es como si ellos mismos vivieran esclavos, aunque son hijos de Dios, están ahí. Bartimeo hace parte de este grupo de gente que está impedida de participar de esta gran fiesta
judía. ¿Quién es Bartimeo? La Biblia hace un énfasis en cuanto al nombre o apellido de una persona. Y cuando en una historia bíblica usted encuentra el nombre de una persona es porque es alguien importante o vale la pena hablar de su nombre. Muchas veces encontramos, por ejemplo, que no nombran, y Jesús sanó a 10 leprosos, pero no nos dice los nombres. Pero cuando nos dice el nombre es porque es alguien que tiene cierto valor o cierta importancia. Bartimeo no es alguien sin nombre, tiene nombre. Se traduce el nombre como hijo de Timeo, un nombre que aparentemente no nos dice nada, porque pues nadie sabe qué significa Timeo, ¿cierto? Pero sí nos indica que este hombre tiene familia que le mantiene. Y esto nos pone de manifiesto que no es un hombre pobre en realidad. Timeo no era un nombre en realidad, era un apodo o un estatus o una condición. Cuando un hijo en Israel nacía con algún defecto en específico, generalmente se le ponía el apellido del papá o el nombre del papá, se le adjudicaba. Bartimeo entonces no tiene un nombre propio, porque ¿qué significa Bartimeo? Hijo de Timeo. Mire que no es un nombre para él, es el hijo del vecino, el hijo del carpintero, el hijo del fulano de tal. No es un nombre, es un título, un apodo, una forma de reconocerlo en medio de una sociedad. Bartimeo entonces no tiene un nombre propio, pero sí tiene un estatus por quien sea su padre. Es reconocido por la familia a la que pertenece y no por quien es en sí mismo. La importancia de Bartimeo es a qué familia pertenece. Dar apellido en la cultura judía de aquel tiempo era algo similar a la adopción e implicaba una aceptación mayor a la natural. El muchacho nacía con el defecto y el papá lo aceptaba más que a sus hijos. De hecho, eso se ve mucho en las familias, ¿cierto? Cuando nace un hijo con algún defecto físico, pareciera que ese hijo es más importante que el resto de los hijos de la familia. Ponerle el apellido del papá también era darle una honra o un lugar de importancia. En el caso de un hijo desvalido, era aceptar no solo al hijo, sino a aceptar su condición, pero cubriéndola con la honra propia. Entonces eso era lo que el papá hacía, cubrir al hijo con su propio nombre para darle una honra. Era una forma de guardarlo para que no se le confundiera con un desamparado. Ponerle un nombre evitaba que se le tratara como un esclavo o que se aprovecharan de él o que fuera objeto de burla. Era darle un valor ante la sociedad. El nombre Bartimeo, ya traducido, se traduce como hijo del honorable. Oiga, pero no le empata el nombre con el trabajo, ¿cierto? De mendigo. Hijo del honorable. Indicándonos que este hombre es hijo de alguien que es admirado o reconocido entre la gente del pueblo. Concluimos entonces aquí en esta parte que Bartimeo no es pobre, Bartimeo no está desamparado, Bartimeo no es un extraño y Bartimeo tiene un padre honorable. Y uno dice, ¿y qué hace mendigando? Esa es la pregunta del millón que tenemos que resolver. ¿Qué hace mendigando? Preguntamos por qué Bartimeo mendiga, por qué vive al margen de la sociedad, por qué está tirado en un camino mendigando. Es lo que vamos a contestar el día de hoy. Pero antes de contestar lo de Bartimeo, quisiera que nos aplicáramos esto a nosotros con la siguiente pregunta. ¿Por qué muchos llamados hijos de Dios viven mendigando afecto, recursos, reconocimiento, título, si tienen todo lo que necesitan en la casa de su Padre Celestial? Y además, muchos de estos creyentes viven al margen en su vida espiritual o ministerio. Pareciera que no tienen nada que hacer. Pareciera que Dios no los hubiera llamado a nada, que no tuvieran un ministerio, que no sirvieran para nada, si son hijos del honorable. Creo que esta historia nos puede dar respuestas y la primera respuesta que puedo darles es que no por falta de recursos, sino por falta de luz. No por falta de recursos, sino por falta de luz. ¿Qué era lo que le faltaba realmente a Bartimeo? ¿Un papá? ¿Una familia? ¿Afecto? ¿Economía? ¿Nombre? ¿Títulos? Tenía todo eso. ¿Qué le faltaba?
luz, poder ver. Y creo que ese es el lío que la mayoría de personas tenemos, que cuando no conocemos y la luz es un tipo de lo que es la palabra de Dios, un tipo de Cristo y un tipo de la sabiduría divina. Entonces, cuando uno dice que a un creyente le falta luz, le está faltando entender lo que la palabra de Dios dice, le está faltando conocer al Cristo que tiene y le está faltando esa sabiduría de Dios. Y entonces por eso está viviendo como si fuera un mendigo, porque está ciego, porque no está viendo las cosas con claridad. Aquí tenemos un hombre que no ve, pero tiene todo lo que necesita. ¿Qué está persiguiendo Bartimeo entonces cuando se sienta a la orilla del camino? Bartimeo está persiguiendo la luz. Suena tal vez obvio, pero les voy a leer algo que me llamó bastante la atención. Los escritos rabínicos afirman que muchos enfermos solían salir a las orillas de los caminos esperando la promesa del Mesías. Ellos creían que un hombre santo aparecería un día por sus caminos y les sanaría. Así que personas como Bartimeo salían a las orillas de los caminos esperando ver la luz de Dios, la salvación. Ellos estaban dispuestos a aprovechar la oportunidad en cuanto se presentara para recibir el milagro esperado. Aquí es donde empezamos a entender la historia de Bartimeo. ¿Por qué Bartimeo está a la orilla del camino mendigando si no es un mendigo? Posiblemente está esperando el día de su salvación, igual que esperaban aquellos en el pozo de Betesda que viniera un ángel y revolcara las aguas. La gente que se paraba en los caminos a mendigar o se sentaba en los caminos a mendigar estaban esperando que un día apareciera el Salvador y obrara en ellos un milagro. Entendemos la necesidad de ponerse en esos lugares, pero no era solo ponerse en ese lugar, era estar atento apenas apareciera. Y apenas apareciera, aprovechar la oportunidad. La historia nos va empezando a cobrar sentido. A Bartimeo no le importó parecer vil a los ojos de la sociedad con tal de obtener la luz deseada. Si ver la luz fue su meta, podemos decir que Bartimeo en la luz vio la luz. Cuando él abrió los ojos, lo primero que vio fue la verdadera luz que es Cristo. Él anhelaba la luz de sus ojos, pero no solo tuvo la luz de sus ojos, tuvo la luz de su alma. En la palabra de Jesús encontró a Jesús. Porque cuando hablamos de la luz, estamos pensando, aplicándolo a nosotros en la palabra de Dios. Entonces mucha gente vive como mendiga o vive mal su vida cristiana porque desconocen las escrituras. Pero cuando usted entiende la escritura, usted tiene luz, ya no está ciego. Empieza a ver, pero no solo empieza a ver para mejorar su condición personal, empieza a ver al Salvador, empieza a ver a Cristo como tiene que verlo. Una de las primeras lecciones que podemos encontrar ahí. Recibir la luz exige negación de nuestra parte. Bartimeo se mantuvo al margen de sus títulos, lujos y apellidos. Él pudo conformarse con lo ofrecido en su casa porque él no tenía ninguna necesidad de sentarse junto al camino como un mendigo, pero lo hizo. Y por una meta más elevada. Ponerse al margen fue un acto de humildad y claramente de negación. Él hubiera podido decir, ay papá, pues ya estoy ciego, ya déjeme así, me quedo en la casa. Y muchos creyentes dicen, ay, pues yo ya no entendí la Biblia, para ponerse uno allá a estudiar más, para ponerse uno a prepararse más, a escuchar más cosas. No, él no se conformó con quedarse ciego. Así que, aunque sentarse a la orilla del camino le representaba ser tratado como un mendigo, también le representaba la oportunidad de ver la luz. Porque no vamos a poder comprender las escrituras si no nos negamos a nosotros mismos, porque realmente ellas vienen a subyugar nuestro pecado, ellas vienen a subyugar nuestro ego. Eso es lo que la palabra de Dios realmente hace, subyugar. Dice que la palabra del Señor es como un martillo que quebranta la piedra. Así que si yo no me dispongo a que la palabra de Dios trate con mi vida, pues no voy a ver la luz, porque si yo solo quiero escuchar predicación tras predicación sin que esa me afecte, sino que me pasa por los lados, pues no me va a servir de nada. Este hombre estaba dispuesto a negarse a sus títulos, a su posición, a su hogar, a sus comodidades, para sentarse en ese camino, para esperar algo más, porque él sabía que había algo más. Y usted y yo sabemos que en la palabra de Dios siempre hay algo más para nosotros. Como en nuestra historia introductoria,
Bartimeo era ciego, pero no de los ojos. Su corazón se había puesto en marcha para encontrar la salida a su precaria condición. Sin embargo, él buscó algo mayor que la luz, y esto nos va a sorprender, pero la luz sería el camino para llegar a lo que él realmente quería. La escritura nos dice de este hombre que al recibir la vista hizo algo concreto, allá en el versículo 52, seguir a Jesús en el camino. ¿Recuerdan ustedes a dónde iba Jesús? Jesús iba a celebrar la Pascua, a servir a Dios en el templo. Eso era lo que todo el pueblo hacía. Bartimeo no está pensando en, ay, que el Señor me sane de mi ceguera y me voy para mi casa a mirar a mi mamá, como dice la canción de diciembre. Voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. No, él ni siquiera está pensando en devolverse a su casa. ¿Él en qué está pensando? ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Ver la luz para qué? Para que sin su limitación física pueda ir a celebrar la verdadera liberación de su alma. Pueda ir a ofrecer ofrenda o servicio al Señor. Él tenía una meta más elevada que simplemente ver la luz. Y es importante que nosotros tengamos eso en mente. Que cuando miramos a la palabra de Dios, nuestro objetivo no es solo saciar nuestro amarillismo evangélico, nuestra morbosidad cristiana. No, 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 no. Nuestro objetivo cuando leemos la Biblia es ver a Cristo y seguir a Cristo hasta el templo de Dios. Seguir a Cristo para terminar sirviéndole a Dios. Ese es nuestro verdadero objetivo, de ver la luz. Bartimeo, y quiero que recuerde los que hemos estudiado Génesis, ¿qué significa Pascua? El término Pascua significa pasar de largo. Bartimeo, entre comillas, ha escuchado, no digo ha visto porque sería paradójico, ha escuchado pasar de largo muchas veces a mucha gente hacia Jerusalén, a ir a celebrar la Pascua. Pero esta vez Jesús parece pasar de largo, pero él dice, no, 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 yo o lo detengo o aquí me quedo toda la vida mendigando. Y él se determina a detener al Señor para que haga un milagro en su vida y ahora él va a pasar de largo hacia Jerusalén, a ir a celebrar a Dios. A veces la vida nos pasa de largo. A veces las circunstancias, las oportunidades parecieran pasarnos de largo y nos pasan de largo porque no vemos, porque estamos cegados o porque nos hemos acostumbrado a estar donde estamos. No nos hemos inconformado y no nos hemos dispuesto a decir queremos ir más allá. Podemos analizar y hacernos una pregunta. ¿Qué se necesita para disfrutar la salvación? Y pensemos en Bartimeo. En primer lugar, salir de cualquier zona de confort en busca de la luz. Entonces, lo primero es que Bartimeo salió de su zona de confort. En la casa era el hijo de papi, el hijo del honorable. Ya con eso podía haberse conformado. Yo ya soy cristiano. Sí, usted es cristiano, pero ¿y qué más tiene Dios para usted en su vida? Segundo lugar, superar las voces humanas que se oponen a nuestra superación personal. Porque si recuerdan en la historia, cuando Bartimeo empieza a gritar, ¿qué le dice la multitud? Oiga, venga, cállese, deje gritar, ¿sí? No moleste al maestro. Y creo que a veces cuando queremos superarnos como personas, siempre van a aparecer esas voces que van a decirnos, pero usted, pero mire cómo ha vivido toda la vida, eso ya, échele tierra a eso, quédese ahí. Pero si queremos ver la bendición de Dios, si queremos ver la salvación de Dios, necesitamos superarnos y superar ese tipo de voces que vienen siempre a desanimarnos de alguna u otra manera, sean personales, la voz de nuestro corazón con incredulidad, con duda, o sean las voces extrañas que muchas veces vienen a decirme, ya eso ahí no hay nada que hacer, déjelo así. Tercer lugar, clamar con insistencia. Bartimeo mostró verdadero deseo de ver la luz. Bartimeo recibió la luz por la misericordia, pero la misericordia se alcanza con verdadero deseo, con ganas. Yo no voy a ver la luz, yo no voy a entender las escrituras, yo no voy a entender mis procesos de vida, yo no voy a entender mis situaciones personales si yo no clamo de verdad con ganas de querer conocer su voluntad.
Necesito, si quiero ver la luz, clamar, Señor, ten misericordia de mí. Debo buscar de Él su misericordia. Ahora, eso nos dice algo importante aquí. Y es que la luz la recibimos por misericordia, no por habilidad. Yo puedo ser un muy buen estudioso de la Biblia, pero cada vez que voy a leer la Biblia tengo que decir, Señor, ten misericordia de mí. Porque es que esto no es un libro de estudio, esto es tu palabra y yo necesito oír tu voz. Yo no vengo a estudiar la Biblia, yo vengo a escuchar a Dios. Es importante clamar por su misericordia. Y en cuarto lugar, ir al punto donde el maestro nos espera. Jesús nunca nos va a poner las cosas fáciles. Él es un buen maestro. Dice que él pareció pasar de largo, ¿cierto? Entonces en la historia leemos, él empezó a gritar y Jesús como si no escuchara nada. Pero por allá adelante, como que por fin paró. Y le dice, bueno, dígale a él entonces que venga. Jesús no se detuvo al momento. Jesús siempre parece pasar de largo. A veces en medio de nuestras situaciones pareciera que el Señor como que no nos está prestando ni atención, como que oramos y no pasa nada, como que no nos escucha, no nos responde, como que sigue de largo. Es que eso es la Pascua, pasar de largo, entonces Él está acostumbrado a hacerlo. No nos pone las cosas fáciles. Él quiere que salgamos de estar al margen y esa es una clave importante aquí en esta historia. Bartimeo tenía que salir de su estado de mendicidad. Debía estar dispuesto a arriesgarse a dejarlo todo para llegar al punto que el Señor le señalaba. El Señor tal vez no nos sane en el lugar donde estamos. Él simplemente nos va a decir, te espero allí, quiero que llegues a tal punto, te he llamado a tal cosa. Y espera que nosotros trabajemos voluntariamente para llegar allá. Y cuando lleguemos allá, el Señor dice, entonces allá nos encontramos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés pidió una señal. Señor, ¿qué señal? Y Dios le dijo, mire, hagamos una cosa, usted va a Egipto, saca al pueblo y nos vemos acá. ¿Sí? Uno dice, no, pero eso no es una señal. Yo voy, hago el trabajo y vuelvo. Pues tan lindo, usted se queda aquí esperándome. Pues eso estaba haciendo Jesús, parado más adelante, esperando a Bartimeo. ¿Saben que eso es igual que un papá que está enseñando a su hijo a caminar? El papá no está encima del hijo agarrándole los brazos. ¿Dónde está el papá? A la otra orilla de la sala diciéndole, venga para acá, venga para acá. Porque ¿qué quiere formar en nosotros? La capacidad de anhelar el ver, la capacidad de verlo a Él, la capacidad de conocerlo. Quiere fortalecer nuestra fe a través de nuestra acción de obediencia y de búsqueda y de verdadero deseo. Este hombre logró hacer que Jesús se detuviera en el lugar. Ahora el hombre no perseguiría voces, perseguiría a Jesús. Qué tremendo esto. ¿Qué hace en un camino un ciego? Escuchar voces. Y escucha una voz, y escucha la otra, y escucha la otra. Pero en este momento le dicen, venga Jesús. Ya no se trata de escuchar. Se trata de caminar aunque usted no vea nada. ¿Saben qué? Esa es la fe. La fe pasa de escuchar a caminar aunque no veamos nada. Eso es igual que lanzarse al agua, caminar sobre el agua, como lo hizo Pedro, por ejemplo. Así que el Señor tiene siempre la misma metodología. Nos da una palabra y te espero allí. Y uno dice, ¿y cómo llego? Ande. ¿Y para dónde voy? Ande. Siga esa voz. Sígala. Obedezca lo que Dios le ha mandado para que llegue al punto donde el Señor lo está esperando con la sanidad, lo está esperando con la bendición, lo está esperando con la respuesta. Al ciego se le exigió algo que a cualquier ciego se le exige. Versículo 49. La multitud le dijo, ten confianza. ¿Qué es lo que más necesita un ciego? Un ciego va por la calle, está perdido de la dirección hacia donde va y le pide a alguien orientación. ¿Qué necesita un ciego? Confianza. ¿Qué otra cosa lo puede servir? La persona le dice, mire, camine 3 pasos hacia la esquina, 10 pasos hacia la izquierda y otros 10 pasos hacia la derecha. Él tiene que, ¿qué? Confiar en la orientación. Así que aquí le dicen a Bartimeo, te llama, ten confianza. La confianza también es luz. Muchos de nosotros creemos que tenemos que ver para creer. Y entonces ahí sí ya está asegurado. Entonces el ciego Bartimeo pudiera haber dicho, Jesús, ¿y por qué no viene usted? Que usted sí ve. Porque es que a mí es el que me toca cruzar los obstáculos. Usted ya está allá, usted ya los cruzó. En cambio a mí me toca cruzar obstáculos a ciegas.
Y el Señor le dice, confíe, porque la confianza y la luz son lo mismo. Usted y yo muchas veces no vamos a tener más luz que lo que Dios nos ha dicho. Y uno dice, pero Señor, no sé exactamente para dónde voy. Y Dios dice, no, confíe, dé un paso más, hágale otro poquito. Pero Señor, hágale. La confianza también es luz. Porque la confianza nos lleva hacia Cristo. No hay otra manera. ¿Confiamos o no confiamos? En su orden, hasta donde voy. Venimos al margen del camino deseando ver la luz. En el margen del camino oímos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae hacia Cristo. Cristo nos da luz para poderle ver a Él. Viendo a Jesús, podemos seguir a Jesús. Siguiendo a Jesús, venimos hacia la verdadera libertad, a la verdadera adoración. Mire que aquí hay un proceso de salvación en esta historia bien interesante, bien importante para estudiarlo. ¿Qué significa? Porque vemos en la historia que también Bartimeo, ¿qué hizo? Arrojó la capa. Arrojar la capa es dejar aquello que nos identifica de una forma contradictoria. Es arrojar nuestra vieja identidad de ciego, esa vieja identidad de hijo de papi, para obtener una nueva identidad. Porque es que no es solo decir soy hijo de Dios, es ver a Dios, es conocerlo, es adorarlo, es experimentarlo. No es solo decir soy hijo de Dios. De hecho, y leo acá textual, los comentaristas aseguran que posiblemente después de este hecho, el nombre de este hombre cambió de ser un título a ser un nombre propio y que seguramente se traduce como Timoteo. Los comentaristas creen que a la persona que se sanaba se le daba inmediatamente un nuevo nombre y que muy posiblemente, y la traducción de Timeo era la raíz de Timoteo, pero Timoteo ya significa algo diferente. Timoteo significa alguien que ama y adora a Dios. Muy posiblemente este hombre, su identidad fue cambiado. Bartimeo era al fin y al cabo indirectamente alguien que traía deshonra a la familia de su padre. Eso pasa con un creyente cuando no conoce la palabra de Dios. Deshonra a Dios porque está viviendo mal la palabra de Dios, porque está viviendo como un ciego, para pasar a ser un Timoteo que le daría honra. Entonces ya no es hijo de Timeo, no es el hijo del honorable. Ahora es alguien que adora a Dios. Ya no es alguien que solo está pidiendo para sí mismo, es alguien que ahora está dando. Eso pasa con un creyente cuando viene a la luz. Eso pasa con un creyente cuando conoce a la palabra de Dios. Deja de estar deme, a empezar a voy a dar de Dios, de lo que tengo, voy a adorar a Dios, voy a servir a Dios, voy a agradar a Dios. Bartimeo ya no será un hijo honrado por su padre, sino uno que honra a su padre. El énfasis en su vida ya no será él mismo, sino Dios. Ya no vivirá pensando en su propia necesidad, sino que podrá expresar su amor hacia su Padre. Una pregunta que honra. Lo titulé así para ir ya concluyendo. Siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué Jesús le pregunta al ciego lo que es obvio? ¿Qué quieres que te haga? Esa es una pregunta que uno dice, pero ¿por qué Jesús le pregunta eso a Bartimeo? La pregunta de Jesús parece siempre lógica y aunque busca un deseo absoluto en el alma de ese hombre, también que un maestro pregunte a alguien, ¿qué quieres? Es una forma de honrarlo. Presten atención a esto. Bartimeo significa hijo del honorable. Cuando Bartimeo viene, Jesús dice, usted es un hijo del honorable, entonces tengo que tratarlo ¿cómo? Con honor, antes de sanarlo. Así que con honor es que, ¿qué quiere usted? Es como cuando yo estoy en un comedor y le digo a la persona, bueno, ¿qué te gusta de comida? Porque pues, yo preparé tal cosa, pero podría prepararte otra cosa, podría ofrecerte otra cosa, porque le estoy dando a esa persona un lugar, un estatus de honor. Es lo que Jesús está haciendo con este hombre. Y esto nos dice algo importante, que antes de poder ver la luz, el Señor sana nuestra autoestima. Antes de poder ver la luz, el Señor sana nuestro corazón. Este hombre se sentía un hombre deshonrado, pero Jesús le estaba dando una honra al decirle, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu petición? El Señor primero está sanando su corazón que sus ojos.
Porque creo que ese es un problema que tenemos. Muchas personas no ven la palabra de Dios, no la entienden, no la comprenden, porque están tan llenas de complejos, porque están tan llenas de necesidades, de vacíos, de huecos, de soledad, de tristeza, de amargura. Y muchas veces el Señor, antes de darle esa luz en la palabra, lo primero que hace es sanar su corazón, sanar su alma. Pidámosle al Señor que sane nuestros corazones. Hay algo importante en la historia, ya finalizando, y es que Jesús sana al hombre y parece echarlo, porque lo sana y dice, vete a tu casa. Jesús tenía esa costumbre de venga, lo sano y lo manda para la casa. ¿Por qué lo manda para la casa? Sencillo, le está dando una verdadera libertad. Decida qué quiere hacer ahora que ve la luz. Ahora que usted está viendo, decida qué quiere hacer. Porque con la luz el Señor nos da libertad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad nos va a hacer libres. ¿Pero qué tan libres? Dice, verdaderamente libre. Entonces nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. Si servir a Dios, si seguirlo, si ser discípulos del Señor o ser un cristiano de banca. Eso ya es nuestra decisión. El Señor le está dando aquí la oportunidad a Bartimeo. ¿Qué hace Bartimeo con esa respuesta de Jesús? Dice, no, yo para casa no me voy. Nunca he visto a mi papá. Nunca he visto a mi mamá. Nunca he visto a mis hermanos. Pero hoy lo primero que quiero ver es el templo del Señor. Es lo primero que él persiguió. Ir a ver el templo del Señor. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Como conclusión, Bartimeo tenía una meta más allá del simple hecho de ver por ver. Muchos simplemente quieren saber verdades espirituales para calmar su amarillismo o su curiosidad. Bartimeo decidió usar la luz para llegar a su meta. Jesús fue su camino, la luz el medio, su meta el servicio a Dios en el templo. Ir a ofrecer su ofrenda para Dios por primera vez en su vida, por sí mismo. Qué bonito eso. Algunos consejos para nosotros, para nuestra vida. Nuestro Padre Celestial no estará realmente honrado hasta que no salgamos del camino y sigamos a Jesús como verdaderos discípulos dispuestos a servir. Eso es importante. El mundo no necesita gente que ostente de forma simple el título de hijos de Dios. Necesita verdaderos Timoteos. Gente con identidad, gente con visión, gente que sabe seguir a Jesús yendo en la dirección correcta, que busca el reino espiritual antes que los títulos, posiciones y posesiones, que pasa de ser un mantenido espiritual a ser un verdadero adorador. Alguien que en vez de esperar amor, empieza a dar amor. El reino de Dios se mueve con aquellos que están dispuestos a dejar de lado su capa de conformismo, su manto de autocompasión y baja autoestima, y se lancen a unas ciegas hacia un futuro con Cristo que requiera su confianza. El reino de los cielos requiere gente que se hace llamar por su insistencia de Jesús. Y quiero que pensemos en esto. ¿El Señor nos llama o nosotros también podemos ganarnos el llamado? ¿Saben que también podemos ganarnos el llamado? Jesús tuvo que parar y decir, entonces, venga. ¿Quiere que lo llame? Venga, lo llamo. El llamado no solo nos va a venir sentados en una banca esperando a ver si llega un ángel del cielo. No, si yo tengo ganas de servir, el Señor dice, bueno, entonces hágale, aquí lo espero. Y nos espera, y nos espera. Si vamos a ser ciegos, que sea solo de ojos. Que sepamos ponernos en acción, aun si lo que creemos estar armando no quede según esperamos. Recordemos la historia inicial, ¿cierto? Podemos esperar sorpresas, que aquello que hacemos será la mejor lección de nuestra vida o será la mejor lección para otros. Este hombre construyó su telescopio para su niña, pero no solo construyó un telescopio. Ese día se dio cuenta de que no era ciego, sino solamente de ojos, que sus manos podían funcionar. La vida requiere más ganas que visión. Quiero dejarles con esa frase. La vida requiere más ganas que visión. A veces quisiéramos ver tantas cosas. Bartimeo no esperó tanto el ver, sino esperó la oportunidad perfecta. Tenía ganas. A veces es más importante las ganas que lo que vemos. A veces Dios utiliza más la gente que tiene ganas que la que cree que necesita ver. Dios utiliza gente que tenga ganas realmente de seguirle, de llegar a su morada, de servirle a Él. Quiero que piense en su propia vida por un momento y si usted está viviendo al margen, si usted dice, no, yo no me comprometo mucho con Dios, yo no me meto mucho en el asunto,
Usted puede estar viviendo al margen, pero no desaproveche la voz del Señor, no desaproveche su presencia, no desaproveche las oportunidades de encontrarse con Él.